Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias infinitamente al Señor por darme este grato honor de poder dirigirme a todos ustedes que están conectándose a través de las redes sociales. Es un privilegio muy grande poder compartir estas verdades eternas reveladas en la bendita palabra de Dios. La oración de este ministerio es que esta palabra llegue hasta los confines de la tierra, especialmente aquellos que todavía no conocen al Señor o aquellos que están pasando por alguna necesidad espiritual, por alguna batalla, lucha. Aquel que está desalentado, desanimado, queremos llevarte una palabra de vida, una palabra de restauración, que sea de mucha bendición para ti. Muchas gracias por estar conectaditos con nosotros y compartir estos momentos gloriosos que estamos viviendo en la presencia de Dios. Así es que damos la bienvenida a los que se están suscribiendo, ¿verdad? Que tal vez por primera vez nos están viendo. Que Dios los bendiga muchísimo a ustedes también. Y Dios bendiga a toda la iglesia Pentecostal Jesús es Refugio y Salvación, la cual Dios me ha honrado en pastorear, y a todo el concilio en general en diferentes lugares en Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Un saludo especial para todos los pastores, líderes y todos aquellos hermanos que aman y glorifican a Dios juntamente con nosotros. Muy bien, mis hermanos, quiero también en este momento empezar con una breve oración para entrar de lleno, gloria a Dios, a la palabra que traemos para compartir con ustedes en este bendito día. Así es que le ruego a todos en el amor de Jesucristo que oremos para que Dios sea el que trate con nuestras vidas, que esta palabra sea de edificación, de restauración, que también nos haga reflexionar y nos vuelva hacia Dios. Si te estás apartando, te estás desviando del camino o has caído en algún pecado, este va a ser el día de tu restauración. Si has estado desanimado, desalentado y poco a poco te has ido alejando de la presencia de Dios y ya no eres el mismo del que eras antes, cuando naciste, cuando empezaste en estos benditos caminos, que llegabas temprano a los cultos, que eras constante en los cultos de oración, en la búsqueda, en la lectura de la palabra de Dios, que tenías un compromiso genuino y verdadero con Dios, pero poco a poco Satanás ha logrado ir apagando esa pasión, ese amor que encendió el Espíritu Santo en tu vida. Hoy queremos, a la luz de la palabra, llevarte esa palabra para que volvamos nuevamente a servir a Dios como a Dios le agrada. Así que por favor, hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego que tu nombre sea glorificado y que todo lo que tengamos que compartir de tu bendita palabra sea de edificación a todo aquel que lo necesita. Llévale sanidad al que está enfermo, restauración al que está caído, aliento a aquel hermano que ha caído en un estado de desánimo. Te pido, Señor, con humildad de corazón, que uses mis labios para poder, Señor, ser de mucha bendición al cuerpo de Jesucristo, a la iglesia bendita que tú compraste en la cruz. Guárdame de dar una palabra que no sea dirigida por tu Santo Espíritu. Señor, usas mis labios para exaltar y glorificar tu nombre. Nosotros nos comprometemos en darte a ti toda la gloria y toda la honra, porque de antemano, Señor, ya creemos que el poder de tu palabra llegará donde está la necesidad. En el nombre de Jesús, te ruego que hagas milagros y prodigios y que mientras esta palabra está siendo compartida, Señor, muchos sean restaurados en el nombre de Jesús.
Mira aquel que está oprimido, atado, vacío. Aquel que ruega en lo más profundo de su ser. Esa libertad, Dios mío, en su vida, en su alma. Te pido que te glorifiques donde está la necesidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga muchísimo. Aleluya. Estamos pues una vez más aquí, ¿verdad?, para compartir con ustedes y disfrutar de la palabra del Señor. Hoy traigo un tema que quiero que sea un tema de mucha reflexión, que nos lleve a la presencia de Dios, bajo esa atmósfera de paz, tranquilidad, donde el Espíritu Santo de Dios puede obrar en tu vida. Quiero que por favor abras tu corazón y deje que Dios, a través de su palabra y con la bendita gracia del Espíritu Santo de Dios, llegue a tu vida, a tu corazón. No endurezcas el corazón. Porque alguien tal vez te maltrató, te ofendió, te insultó, te molestó. No por eso permitas que el diablo vaya a cauterizar tu corazón y nunca puedas oír la palabra de Dios. Hoy el tema que quiero llevarles es una pregunta. ¿Conoces a Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos para compartir con todos ustedes. A lo mejor tú estés diciendo en este momento, sí, yo conozco a Dios porque voy a la iglesia, porque cargo una Biblia, porque tengo conocimiento de las cosas de Dios, porque yo soy pastor, soy predicador, soy maestro de la palabra, soy un estudioso bíblico. No, yo no te pregunté si tú tenías conocimiento de Dios o conocimiento de las Escrituras. La pregunta es, ¿conoces a Dios? Porque se puede tener conocimiento, se puede tener mucha información. Yo puedo conocer la Biblia de pasta a pasta y no conocer a Dios. Porque la mayoría de personas que van a los templos van para oír hablar de Dios, pero muy pocos, repito, muy pocos son los que van a la iglesia para conocer a ese bendito Dios. Eso cambia todo. Si la pasión de todo cristiano, de todo aquel que se convierte a Cristo, fuese el deseo de conocer genuinamente a Dios, todo sería diferente. Por eso es que usted va a ver que hay gente que está en la iglesia, tienen años en la iglesia y siguen siendo chismosos, contenciosos, siguen siendo adúlteros, fornicarios, mentirosos, lascívicos, siguen llevando una vida depravada y están en la iglesia. Están oyendo la palabra. Es más, algunos son hasta predicadores. Entonces la gran pregunta es, una persona que conoce a Dios, ¿podrá seguir viviendo ese estilo de vida? ¿No es lamentable que son cientos de cristianos que están sentados en nuestras iglesias, que tienen una infinidad de ataduras, un montón de cosas que no han sido cambiadas en su vida? ¿Debido a qué? ¿Por qué?
Una sola razón hay. Es que la gente no conoce a Dios. Por eso yo quiero invitarte hoy a que por favor vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Estas palabras salen del maestro de los maestros, Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la bendita palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta, dijo Jesús, es la vida eterna. Escúchalo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. No hay otro. Todo lo demás es falso. Solo hay un Dios verdadero. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti como cristiano y para mí? ¿Qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios más anhela de cada cristiano, de cada iglesia, cada pastor, predicador, evangelista, maestro? Es que tú lo conozcas. Dios quiere revelarse a tu vida. El día que lo conozcamos, jamás volveremos a ser los mismos. Jamás. Y te lo digo de lo más profundo de mi corazón. El hombre y la mujer que conoce a Dios, surge un milagro. Inmediatamente empiezas a sentir asco por el pecado, repugnancia por el pecado. Por eso es que un hombre que conozca a Dios puede estar frente a la tentación, puede tener la mujer más bella enfrente de él, seduciéndolo, pero si ha conocido a Dios, él dice: no puedo pecar contra mi Dios. Eso fue lo que sostuvo a José en una vida de integridad, porque conocía a Dios. Si tú quieres llegar a ser un auténtico cristiano, esmérate. Nunca descanses, nunca te detengas hasta conocer a Dios. ¿Cómo es posible que alguien diga que conoce a Dios y no le guste orar? Simplemente, si a ti no te gusta la oración, si tú no amas la palabra, si a ti te cansan los cultos en la iglesia, si las cosas de Dios las ves con indiferencia, con apatía, es porque todavía tú no has conocido a este Dios de la palabra. Pero ¿sabes algo? Esta es la voluntad de Dios. Y esta, dijo Jesús, es la vida eterna: que te conozcan a ti. No te conformes a estar sentado en la silla de una iglesia. No te conformes a ser un simple predicador. Con predicar no basta. El hecho que yo sea pastor no quiere decir que es sinónimo que yo conozca a Dios. Por eso es que yo digo que habrán en el infierno predicadores, habrán pastores, evangelistas, maestros, teólogos. Habrán también en el infierno. Pastor, pero no diga eso, es algo escandaloso. Es que te lo voy a mostrar con la Biblia.
con la bendita palabra de Dios. Es por eso que hoy quiero tomar este tiempo y hacerte esa pregunta. A ti que me escuchas en este momento, ¿conoces tú a Dios? ¿Sientes que lo conoce? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Qué pasó en tu vida el día que lo aceptaste como tu único y suficiente Salvador? ¿Qué ocurrió en tu vida, en tu interior, en tu espíritu, en tu alma? No hay nada más lindo que ver una persona que se haya encontrado con Dios y empiece a conocerlo. El cambio se ve. Y tú empiezas a ver la obra de Dios en la vida de ese ser humano, que no puede ser hecha por mano humana, ni por un lavado de cerebro, ni por una terapia psicológica, sino por el poder de Dios y su bendita palabra. Por eso el Salmo 19, verso 7 dice que la ley de Jehová, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. O escúchelo, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y por eso yo tengo este tema hoy. ¿Conoces a Dios? ¿O simplemente eres un religioso, un fanático? ¿O estás en el templo, gloria a Dios, sin tener una auténtica experiencia con Dios? ¿Todavía ese carácter violento, iracundo, lo tienes contigo? ¿No ha ocurrido un cambio en tu vida? ¿Todavía eres esa persona que habla obscenidades, malas palabras? ¿Eres una persona que eres insoportable aún en tu trabajo? Porque te voy a decir algo. El que conoce a Dios es una bendición donde quiera que está. Es una bendición como esposo en la casa. Es una bendición como esposa en su hogar. Es una bendición en el trabajo. Es una bendición tener como miembro en una iglesia a un hombre y una mujer que han conocido a Dios. Ese no tiene tiempo para la crítica. Ese no tiene tiempo para el chisme. No tiene tiempo para la contienda. Cuando alguien viene y le quiere sembrar cizaña, le dice no. Porque estas orejitas, estos oídos, son parte del templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y no los puedo prestar para que me los ensucies con tu chisme. ¿Quién es el que vive ese estilo de vida? Solo una persona que ha conocido a Dios. El que ha conocido a Dios no se entretiene en el pecado. El que ha conocido a Dios aún elige las personas con las que debe de andar. No se junta con nadie que no quiera honrar y glorificar el nombre de Dios. Sí, comparte con aquellos que no son cristianos, es solamente para predicarles el bendito evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero no comparte la vida que ellos llevan, el estilo de vida que ellos practican. ¿Por qué razón? Porque ha conocido a Dios. Y esta es la voluntad de Dios, iglesia amada. No basta con el conocimiento. No basta con el saber las Escrituras. Yo te invito en esta bendita oportunidad a que tomes como un desafío personal. Desde este momento te lo metas aquí en el corazón
te encierres en tu recámara secreta y empieza a buscar a Dios hasta que lo conozcas. Hoy, lamentablemente, lo digo con dolor en mi corazón, tenemos hasta pastores dirigiendo iglesias que no conocen a Dios. No lo conocen. Por eso han desviado la iglesia. Por eso han mundanalizado la iglesia. Por eso es que han abierto las puertas de par en par al mundo para que entre dentro de nuestras iglesias. ¿Por qué nuestra iglesia se ha deteriorado espiritualmente, teológicamente en nuestros días? ¿Por qué tanta falsa enseñanza? ¿Por qué el evangelio de la prosperidad? ¿Por qué le tienen que estar diciendo a la gente, pacta con Dios? Entrega tanta cantidad de dinero y Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, te va a dar la sanidad que tanto esperas. Mentiras del diablo. La Biblia dice, la palabra de Dios, Isaías 53:5, que por su llaga fuimos nosotros sanados. No es por el dinero que tú des para que Dios te sane. Tú no tienes que pagar por un milagro. Tú no puedes comprar la gracia de Dios. La gracia de Dios no se compra, ni se vende. Este bendito evangelio no se puede comercializar con él. No, Señor, esto es santo, esto es sagrado, esto es bendito. Debido a que estamos en ese enorme debacle espiritual, en esa bajada donde nuestras iglesias están apagadas, frías, indiferentes, porque lamentablemente la mayoría de sus dirigentes, sus líderes, no han conocido a Dios verdaderamente. Cuando el hombre que esté en un púlpito ha conocido a Dios, conducirá a la iglesia a conocer a ese Dios. Será celoso de la santidad, de la sana doctrina. Predicará siempre la senda antigua. No se apartará de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda. Porque dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. Sea bendito el nombre de Dios. Y por eso te pregunto, ¿conoces tú a Dios? Hay personas que tienen incluso, hermano, un carácter tan difícil y son predicadores, que con una mínima palabra están ofendidos, están peleando con cualquiera. No hay un espíritu de mansedumbre, de paz, de serenidad. Que se vea el toque de Dios en tu vida, que se vea el milagro del nuevo nacimiento en tu vida. Este bendito evangelio nos manda a nosotros amar aún a nuestros enemigos. Y por eso que yo te hago la pregunta en esta bendita oportunidad: ¿conoces tú a Dios? ¿O solo es profesante de este camino? Jesús, vuelvo y repito, dijo aquí, y esta es la vida eterna. Que te conozcan, le dijo a ti. Deséalo, anhélalo, búscalo. Depende de tu actitud. Si tú vas a la iglesia y eres un indiferente, apático, huye del culto de oración, huye de los ayunos, nunca lees las escrituras, jamás podrás conocer a Dios. Tienes que despertar un hambre profunda en tu corazón y nunca descansar hasta que lo encuentres. Búscalo. Búscalo con la fuerza del corazón. Isaías 55, versículo 6 dice la escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle. Llamadle en tanto que está cercano.
Búscalo hasta que lo encuentres. Búscalo hasta que lo conozcas. Nunca dejes de orar. Es lamentable ministros que nunca oran, pastores que nunca oran. Da vergüenza, da dolor que te pares en un púlpito y solamente estés compartiendo conocimiento, pero un corazón vacío de la bendita presencia de Dios. Estás repartiendo muerte espiritual al pueblo. Es importantísimo. Nadie podrá hablar de Dios si todavía no lo ha conocido. Por eso es que a todo le decimos amén. Por eso es que permitimos que en la iglesia se practique el pecado. No hay una disciplina, no hay una corrección, no hay un mensaje que haga temblar la conciencia de los hombres en nuestras iglesias y despierte la conciencia dormida de miles y miles que están sentados en las sillas de las iglesias, viviendo una vida religiosa sin conocer al Dios de la palabra. Hoy más que nunca nos urge hablar este tema y decirle a la gente: ¿conoces tú a Dios? Vaya conmigo, por favor, a las palabras del gran apóstol Pablo. Porque Pablo dijo una gran verdad, escribiéndole la carta a Tito en el capítulo 1, versículo 16. Preste atención a lo que dice el apóstol Pablo, porque de esto es que está llena las iglesias hoy en día. Tenemos mucho profesante, pero muy poco practicante. El apóstol Pablo decía: profesan conocer a Dios. ¿No es así que está hoy el cristianismo? Todo el mundo conoce a Dios, pero viven como el mundo, hacen lo que el mundo hace, llevan una vida desordenada, una vida de rebeldía, una doble vida, viviendo en una hipocresía total dentro de nuestras iglesias. Pero yo glorifico a Dios, porque hombres como el apóstol Pablo no les temblaba la mano para predicar la verdad eterna del evangelio. ¿Cuál es el propósito de esta palabra? No es ofenderte, no es que te sientas mal. Es que tenemos el compromiso genuino y verdadero que cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, conozcamos a Dios verdaderamente. No es simplemente llevar gente a un templo, llenar los templos. De nada sirve que tengamos 100, 200, 300, 1000, 20,000 personas. De nada sirve si sus nombres no están escritos en el libro de la vida. O son un montón de religiosos que termina el culto y se van para el cine, que en sus carros no oyen alabanzas, oyen música mundana, que se ponen sus audífonos para que nadie sepa lo que están escuchando, pero no están escuchando un mensaje, no están escuchando una adoración a Dios. Muchos de esos cristianos están escuchando músicas que no son cristianas. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Y quizás tú digas: pastor, yo sé que está siendo fuerte en este momento. Sí, es que tengo que serlo, hermanito, por amor a la iglesia de Jesucristo. No puedo esconder la verdad y la realidad de lo que está pasando en la iglesia. Nuestros templos están llenos de gente que no han conocido a Dios. Y por eso es que vemos en nuestras iglesias tanta división, tanta contienda, que este no se habla con este, el otro no se habla con el otro. Los hermanos se están comiendo entre ellos, aún dentro de las redes sociales. Este denigra a aquel, el otro denigra al otro. Estamos totalmente desviados del enfoque correcto del bendito evangelio. Por eso yo reto a la iglesia del Señor y a cada siervo de Dios: nunca descanses. Derrama lágrimas hasta que conozcas a Dios. Enciérrate en tu recámara secreta.
Apártate a solas con Dios. No salgas hasta que conozcas a Dios genuinamente. ¿Cómo hacen falta aquellos grandes hombres de Dios como Gigi Ávila, que cuando iban a salir a una campaña se apartaban 14 días en ayuno, encerrados, y no salían hasta que Dios les confirmaba, hasta que Dios les hablaba? El Señor se le aparecía, trataba con ellos de una manera sobrenatural. Por eso es que hoy, hermanito, estamos compartiendo muchísima información, conocimiento, pero sin vida, muertos. Es una palabra muerta, es una palabra vacía, es una palabra que no convence a nadie, que no cambia a nadie. Por eso es que el evangelio que hoy se predica en nuestros púlpitos no cambia a la gente, porque el que lo está predicando tampoco ha conocido a Dios. Pero cuando tengamos hombres compartiendo esta palabra que realmente se han encontrado con Dios, que han conocido a Dios, que el fuego de Dios está ardiendo en sus almas, que son antorchas encendidas compartiendo las verdades eternas del evangelio, entonces lograremos un despertar espiritual en nuestros templos. Se desatará un avivamiento en nuestras iglesias. Despertemos, iglesia bendita del Señor. Aleluya. Busquemos, por favor, con profundidad la presencia de Dios. Por eso es que nuestra juventud está siendo arrastrada por las corrientes del pecado y del mundo. Son esclavos de las redes sociales, esclavos de los celulares, esclavos de la tecnología. La humanidad se está perdiendo. Son millones y millones que están cayendo al infierno, porque nuestras iglesias están llenas de gente que no han conocido a Dios todavía. Aplauden, cantan, tienen buena música, buenas alabanzas, tremendos sermones, bien disertados, pero no conocen a Dios. El apóstol Pablo le dice a Tito: profesan. Una cosa es profesar, pero otra cosa es practicar el evangelio. Una cosa es profesar que yo conozco a Dios, pero otra cosa es conocerlo profundamente. El que conoce a Dios es humilde. El que conoce a Dios vive en santidad. El que conoce a Dios se aparta del pecado. El que conoce a Dios es obediente. Obediente a la palabra. Obediente a sus líderes. Obediente a su pastor, porque eso lo dice la Biblia. Pero no estoy hablando con cualquier persona. Estoy hablando con el que conoce a Dios. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Sus acciones, su estilo de vida, su forma de hablar, su forma de proceder, las cosas que hacen, niegan totalmente que conocen a Dios. Usted entra a los templos y con usted entra un amigo que nunca ha sido cristiano y usted no distingue, usted no ve la diferencia. Cuando usted tiene que hacer el llamado al amigo que está allí presente y usted va como predicador invitado, usted no sabe a quién llamar, porque usted los mira a todos como amigos. Todos andan como si nunca hubieran conocido a Dios. El libertinaje en todo su esplendor. Vestimentas provocativas, llenas de lascivia. No hay ninguna diferencia, no se distingue. Iglesia bendita del Señor.
El que conoce a Dios no es así. Y no me llame legalista, no me llame religioso, porque aquí dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. La forma en que la gente vive, la forma en que la gente viste, actúa, habla, piensa, dicen lo contrario. Demuestran que tú no conoces a Dios todavía. Porque el que conoce a Dios, nadie lo obliga a ser cristiano. Nadie lo obliga a vivir en santidad. Nadie. Es algo glorioso que te pasa aquí adentro. Se te mete Dios. El fuego de Dios y el poder de la palabra empieza a limpiarte, como dice Juan capítulo 15, versículo 3. Vosotros ya sois limpios, dijo Jesús, por la palabra que os he hablado. Si esta palabra todavía no ha cambiado tu vida, no ha lavado tu vida de todas esas cosas que traemos del mundo, está bien si todo eso lo hicimos en el mundo, pero el día que tú conociste a Dios, el día que entraste al templo y te encontraste con Dios, es imposible que tu vida siga siendo la misma. Imposible. Imposible que sigas siendo esa persona de mal genio, de mal carácter, mal hablada, obscena, chismosa, peleonera. Es imposible. Imposible es que vengas con la misma ropa que ibas a la discoteca. Porque en nuestra vida sin Cristo éramos personas atadas por legiones demoníacas, esclavos del pecado. Y el diablo nos inducía a practicar una vida inmoral, una vida indecente, indecorosa, pecaminosa, a vestirnos de una manera provocativa para que provocara el sexo opuesto. Vea cómo va la gente a las discotecas. La mujer va con una minifalda, con una licra, enseñando sus partes íntimas para llamar la atención del sexo opuesto. Tanto hombre como mujer. Y los hombres están parados en las puertas de la discoteca, gloria a Dios, con los ojos llenos de adulterio y de fornicación. ¿Y qué dijo Jesucristo? Cualquiera que mira pues a una mujer para codiciarla, para desearla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tan culpable es el que mira como aquella que se viste para que la miren. ¿Por qué ocurren estas cosas? Lo lamentable, el problema no es que eso esté pasando en la discoteca. Eso es normal en un mundo sin Dios y sin esperanza. Eso es normal en un mundo de pecado, en un mundo sin Dios. En un mundo que se vivía atado por legiones demoníacas, que éramos esclavos a practicar ese estilo de vida. Pero eso no debe ser así en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deja que el Espíritu Santo de Dios despierte tu conciencia hoy. Deja que el Espíritu Santo de Dios, no contiendas con el Espíritu Santo de Dios. No contiendas con la palabra, porque yo te estoy compartiendo lo que dice la Biblia. Si tu pastor te ha enseñado que Dios lo único que mira es el corazón, es una vil mentira. Este libro bendito dice, en Primera de Tesalonicenses 5:23, ¿por qué te estoy hablando de esta manera? Porque el deseo que arde en mi corazón es que conozcamos a Dios verdaderamente. Para que no vivamos una vida religiosa, para que no nos perdamos. Son cientos que se van a perder estando sentados en las sillas de las iglesias, cantando, predicando, siendo pastores. ¿Qué dice esa palabra? Y el mismo Dios de paz, y esa no es doctrina mía, es doctrina de la bendita palabra, el mismo Dios de paz os santifique,
Oiga lo que hace el Dios con nuestra vida cuando nos convertimos al Señor. Os santifique por completo, no a medias. Por completo, dice la Biblia. Y dice, escuche, espíritu, eso es por dentro. Alma, eso es por dentro. Y cuerpo, eso es por fuera. Tú no puedes seguir siendo el mismo hombre, la misma mujer que iba a la barra, a la discoteca, y seguirás siendo lo mismo y vistiendo lo mismo, hablando lo mismo cuando vas a la iglesia. No. 1,000,000 de veces no. Hay que volvernos a la Biblia, a la sagrada palabra de Dios. Y por eso hoy yo te invito a que conozcas a Dios. El apóstol Pablo lo dice aquí claramente, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y dice Pablo, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tú predicas un mensaje de estos en una iglesia liberal y te sacan, nunca más te invitarán a que prediques ahí. Pues si no me invitan a mí, tampoco invitarían a Pablo, porque fue Pablo el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Estoy seguro que las iglesias de nuestros tiempos no dejarían a Santiago predicar en sus púlpitos. No dejarían ni aún a Jesucristo predicar en sus púlpitos, porque no soportarían la palabra de santidad con que predicaba el maestro, con la que predicaba la iglesia primitiva. Iglesia, necesitamos con urgencia conocer a Dios. Si no, nos vamos a perder. El diablo nos destruirá. Hará estragos en la iglesia. Mire cómo está la iglesia hoy en día. Mire cómo está nuestra juventud. Mire cómo están los matrimonios. Divorcios, familias disfuncionales, juventud rebelde, atada, que no quiere saber nada de Dios. Mire cómo están los templos de las iglesias americanas, con 20, 30 ancianitos. Toda la juventud son ateos, niegan la existencia de Dios, rebeldes, sumergidos en todo tipo de vicio, en todo estilo de vida inmoral, niños metidos en la pornografía, ancianos atados también por la pornografía. ¿Qué está pasando? ¿A qué se debe este deterioro espiritual, moral en nuestra sociedad, en nuestras iglesias? A que la gente no conoce a Dios. Lo digo con dolor y mucha responsabilidad. La gente no conoce a Dios. La gente está confundida. La gente piensa que por ser miembro de una iglesia ya soy cristiano. La gente piensa que porque yo soy pastor, predicador, porque soy líder importante en una organización cristiana, ya soy un verdadero siervo, sierva de Dios. No es así. ¿Qué dijo Jesús? No importa lo que diga el pastor David Gutiérrez. No. ¿Qué dijo Jesús? Jesús no metió la espada hasta el mango en el Sermón del Monte. ¿Cómo yo sabré que yo he conocido a Dios? ¿Cómo tú sabrás que tú lo has conocido? Jesucristo dijo en Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Usted puede predicar lindo. Usted puede exponer la palabra con gran claridad. Usted puede ser un extraordinario conferencista. Puede ser un gran teólogo. Puede ser doctor en la palabra. Pero los frutos dirán quién es usted delante de la presencia de Dios. Nadie es cristiano porque predica. Nadie. Nadie es cristiano porque carga una Biblia.
o porque es miembro de una congregación. No. Jesús, el maestro de los maestros, el príncipe de todos los predicadores, dijo: por sus frutos los conoceréis. Allí es donde yo me doy cuenta quién es cristiano y quién no es cristiano. Allí es donde usted se tiene que dar cuenta si usted ha conocido a Dios o usted no lo ha conocido. Por sus frutos. No porque danza, no porque habla en lengua, no porque hace milagros, no porque Dios te está usando tremendamente, porque tienes un discurso que convence a la gente. No, es por sus frutos. Oh, bendita palabra esta. Santo. ¿Qué poder tiene la palabra que salió de la boca de Jesús? Y esto nos va a desarmar a todos, lo que voy a compartir ahora con ustedes. Porque cuando yo leí estas palabras de Jesús, es una verdad que nos sacude, aún los que somos ministros del Evangelio. No te escondas en el ministerio, que por causa, por culpa de muchos que entraron al ministerio sin conocer a Dios, hoy tenemos una iglesia totalmente desviada, carnalizada. Porque el que está cometiendo pecados y está en un púlpito jamás corregirá el pecado que está en la iglesia. Jamás. Lamentablemente hoy tenemos una tasa de gente, de hombres, pastores, evangelistas, predicadores, cometiendo adulterios. Les gusta estar haciendo visitas privadas. Que el Señor reprenda al diablo y su demonio. Guarda la distancia, siervo de Dios. Guárdate. Cuando vayas a visitar a alguien, siempre lleva a tu esposa. Nunca vayas solo. Y si te dicen es que es una emergencia, no, mi hermanita. No, mi hermano. Yo no puedo atender a nadie a solas. Siempre lleve a su esposa. Nunca vaya solo. Nunca. Aunque usted se crea súper espiritual, que el diablo lo puede destruir. Oiga bien lo que dice aquí la Biblia. Esto es poderosísimo. Mateo 7, 21, 22 y 23. Mire cómo Cristo revela a través de su palabra que no basta con estar en una iglesia. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No está hablando del borracho, no está hablando del drogadicto, no está hablando del delincuente, no está hablando del mundo, está hablando de los que estamos en la iglesia, cantando coros, alabando a Dios, predicando la palabra. De eso se está hablando Jesús aquí. Que hay muchos que estarán diciendo, Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible? Por eso es que a mí me encanta que me hablen la palabra como está escrita. Por eso le dije siempre a mi pastor, dígame la verdad, predíqueme la verdad, no me esconda la verdad. Quiero ser libre, le dije. Quiero servirle a Dios. Quiero conocerlo. Quiero encontrarme con Dios verdaderamente. Hermano, yo no entré a este camino para ser un religioso. Tengo un deseo tan inmenso de conocer a Dios. Tengo hambre de su presencia. Porque estos textos me confrontan a mí y me dicen, David, alíñate. Haz las cosas como lo dice Dios en su palabra. No todo, dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y luego dice Jesús, si no, metas eso al corazón, si no, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿A dónde está la voluntad de Dios? Aquí. En su bendita palabra. No, pero es que el pastor dice que eso no es pecado. No me interesa.
El teólogo dice que la interpretación no me interesa. Yo quiero saber lo que dice la Biblia. Dime lo que diga la Biblia. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si la Biblia dice que no es pecado, no es pecado, aunque tú lo llames pecado. Porque están los dos extremos, hermano. Está el extremismo liberal, que nada es pecado, y está el extremismo religioso, que todo es pecado. No, hay que irnos a la Biblia, porque tampoco se trata de construir una religiosidad. El evangelio no es una religión, es una experiencia verdadera con Dios. Porque hay un montón de gente hablando boberías, hermano, que no usan las escrituras, sino que repiten lo que otro dice. Es que fulano dijo que eso es pecado. Olvídese de eso. Aquí Jesús dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sométase a la palabra, a la voluntad de Dios. Luego dice, mire, escuche esto, hermanito. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? En el juicio del gran trono blanco. Cuando todos los pecadores estarán delante de Dios para rendir cuentas. Allí están abiertos los libros. Y estará también el libro de la vida. Los libros, porque ahí está escrito todo lo que tú has hecho desde el día en que naciste hasta el día que te vas a morir. Desde el momento que te levantas hasta que te acuestas. Todo está escrito. La Biblia tiene un registro. Dios tiene un registro de toda palabra ociosa que hablen los hombres. De ella, dice, darán cuenta en el día del juicio. Por eso es que cuídate la lengua. Vive en santidad. No te contamines. No andes hablando mal a espaldas de tu pastor, de tu líder. No te ensucies. No cometas ese error. Cuando tengas uno que te anda hablando mal de tu propia iglesia, apártate, aléjate. Aléjate. El que se entretiene en esas cosas demuestra que no ha conocido a Dios. Dice aquí la Biblia, muchos me dirán en aquel día. ¿Sabe qué es lo que me duele a mí? Que aquí no dice un grupito pequeño de la iglesia. Me dirán en aquel día. No, y Jesucristo no exagera. Lo que Él dice es verdad. Aquí hay verdad revelada. ¿Sabe lo que Dios está haciendo? Para que tú y yo nos quitemos la venda. Que no vivas engañado dentro del templo, pretendiendo que tú conoces a Dios y todavía guardas aquí raíces de amargura, resentimiento, falta de perdón. Todavía tienes odio. No has perdonado a esa persona que te ofendió. Tienes un deseo de venganza. Todo eso tienes que sacarlo si quieres realmente conocer a Dios. ¿Conoces a Dios? Escúchalo. Muchos me dirán en aquel día. Muchos. Grandes cantidades de personas le dirán en aquel día. ¿Y qué le dirán? Aquí lo dice Jesús. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, habrán profetas. Ay, hermano, ese es un gran siervo de Dios. Profetiza, predica, echa fuera demonios, hace milagros. Nada de eso quiere decir que conozca a Dios. Nada. Oiga, no soy un legalista religioso. Estoy compartiendo la palabra que salió de la boca de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Habrán personas que profetizaron, que echaron fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Por eso no te dejes impresionar
que por ahí andan muchos profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, y la gente está allí como embobada. ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Aleluya! Y esos que están profetizando, que están echando fuera demonios, que están haciendo milagros, ya llevan 3 matrimonios, viven una vida desordenada, viven como el mundo, visten como el mundo, una inmoralidad total. Están en la iglesia, hacen el show y se van a vivir vidas totalmente antibíblicas, como el mundo. Volvámonos a la senda antigua para conocer a Dios verdaderamente. Y por eso dice aquí la Biblia, así claramente, que muchos le dirán en aquel día. Quiere decir que profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros, no es sinónimo de que tú conozcas a Dios. Dios respalda su palabra. El demonio se va en el nombre de Jesús. Se va. El diablo le tiene miedo a ese nombre que es sobre todo nombre. Tú le pones la mano a una persona y dices, por su llaga fuiste sanado. Y el enfermo se sana. Dios respaldó su palabra. Pero eso no quiere decir que yo conozco a Dios. Porque en aquel día habrán muchos que le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Verso 23. Eso es lo que yo no quiero. Que algún día, porque no se te predicó la verdad, porque no te comprometiste con Dios genuinamente, porque te dejaste engañar, en aquel día despiertes a una realidad amarga, dolorosa, y tú tengas que decir, Dios bendito, pero esto nadie me lo dijo. Hoy te lo voy a decir. Mira, escucha lo que dice Jesús. Entonces les declararé, nunca, nunca os conocí. ¿Cómo es posible que profetizando, echando fuera demonios, haciendo milagros, estando en la iglesia, predicando la palabra, y en aquel día el Señor diga, yo no te conocí? ¡Qué dolor! Entonces le va a decir, apártate de mí, hacedores de maldad. Iglesia bendita del Señor, ¿qué le diría el Señor a la iglesia de nuestros tiempos? Bendita, ven a mí. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cuando usted mira la perversidad, la maldad, el desenfreno, el libertinaje despampanante en nuestros templos, el extremismo religioso, ese fanatismo que no tiene misericordia de nadie, ¿usted cree que el Señor en aquel día les va a decir bienvenidos? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, algún día Dios le declarará a muchas personas, nunca, nunca te conocí. Yo prefiero que hoy esta palabra me parte el alma, me duela. Prefiero que hoy me digan la verdad. Prefiero que hoy me prediquen las cosas como están escritas. Y no que en aquel día el Señor me tenga que decir, David, yo no te conocí. Señor, pero yo estuve en la iglesia. Yo fui pastor. Yo prediqué. Sí, pero yo no te conocí. Tú nunca me serviste a mí. Tú nunca cambiaste de vida. Tú nunca dejaste el pecado. Tú nunca viviste una vida de santidad. Tú nunca fuiste obediente a mi palabra. Nunca. Por lo tanto, ni tú me conocías a mí, ni yo te conozco a ti. Apártate de mí. Ese día será un día triste. Será un día de dolor. Será un día de tormento eterno, porque ya no habrá segunda oportunidad. Hoy tú tienes la oportunidad
sírvele a Dios como es. Te invito a que lo conozcas. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El salmista decía en el Salmo 42, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Hoy, mi hermano, es una indiferencia total lo que usted ve en las iglesias. Por eso es que la gente no conoce a Dios. Despierta. Despierta. No vivas una vida religiosa. No desperdicies tu gran oportunidad de conocer a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recibe un abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Espero que esta palabra hoy sea de profunda, profunda edificación para tu alma. Y por eso hazte la pregunta, ¿conozco a Dios? Si no lo conoces, abre el corazón. Si has estado en la iglesia durante mucho tiempo sentado religiosamente, vacío, sin sentir a Dios en cambio, eres el mismo que eras allá afuera, ponte a llorar, a gemir delante de Dios y dile, yo quiero conocerte, quiero conocerte. Haz esta oración conmigo con profunda honestidad y sinceridad. Señor, en este momento te pido perdón de lo más profundo de mi alma. Reconozco que no te he conocido, que he vivido una vida desordenada, una vida de pecado. Perdóname, perdóname, perdóname. Límpiame con tu sangre. Me duele tanto, pero tanto, tanto haberte ofendido, Señor. Límpiame más y más de mi maldad. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias por haber llegado a tiempo. Gracias. Gracias porque no me morí. Y quizás no estaba preparado. Si me hubiera muerto, no estaba preparado. Pero hoy, Señor, te pido perdón. Me has dado una oportunidad. Quiero aprovecharla. Te ruego que me dejes conocerte, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero nada con el pecado, nada con el mundo, nada con lo que te ofenda a ti. Entra a mi corazón y sé el Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero orar por ti y por ti que estás quebrantado, que estás enfermo también. Padre, en el nombre de Jesús, mira esa multitud de hermanos y hermanas y amigos que están rendidos a tus pies, pidiéndote perdón con honestidad, con sinceridad. Límpialos con tu sangre. Libértalos de toda esclavitud, de pecado, de vicio, de ataduras. Señor, cambia sus vidas, cámbialas, hasta que nos encontremos contigo. Te pido, Señor, de lo más profundo de mi alma, que hagas un milagro en el corazón. Revélate. Hoy te decimos, como Moisés, enséñanos tu camino, enséñanos tu voluntad perfecta para nuestra vida. Queremos servirte, queremos conocerte, Señor. Te pido por ese enfermo, esa persona que está en el hospital, en esa cama, en esa condición médica, Señor, terrible. Llévale sanidad por tus llagas en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el milagro en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendita Iglesia del Señor. Ha sido un grato privilegio compartir con ustedes. No olvide dejarle un like al video, compartirlo. Queremos llegar al mayor número de personas. De esa manera nos ayudarás a predicar este bendito evangelio. Hasta aquí dejamos este mensaje, este consejo de la palabra de Dios. Y este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que estará orando por todos ustedes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima programación.